Para iniciar nuestro curso, voy a presentarles a la doctora Farina Arreguín González. La doctora es jefe de Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre por parte del ISSSTE. Tiene una maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública. Es profesor de la subespecialidad de Oncología Pediátrica en el ISSSTE por parte de la UNAM y fundador de la Estrategia Nacional de la primera clínica de supervivientes del cáncer infantil en el ISSSTE. La doctora nos va a hablar sobre el panorama del cáncer infantil en México. Perfecto, muchísimas gracias a Somera y a la Sociedad Mexicana de Pediatría por la invitación. De verdad es un gusto y muchísimas gracias a todos los que están conectados desde temprano. Y bueno, vamos a empezar hablando del panorama de cáncer infantil en México. Pero sin duda, para poder hablar primero del panorama, tenemos que conocer qué significa esto de cáncer, ¿no? Que es una palabra que todos escuchamos en el día a día y hablamos de 20,000 tipos de cáncer, pero ¿qué es esta enfermedad? Bueno, cáncer es un crecimiento de las células incontrolado de cualquier parte de nuestro cuerpo, pero para poder decir que esta tiene un comportamiento maligno, tiene que cumplir con 3 características. La primera es atipia celular, que son estas células feas que pierden por completo su forma, que tienen alteración en la relación del núcleo y citoplasma, tienen abundantes mitosis, entonces son células atípicas. La siguiente característica para poder hablar de cáncer es una base genética. ¿Qué significa? Bueno, que la información en mi código genético está mal, que hace que haya este crecimiento incontrolado de las células, pero es una base genética. Y la tercera es la capacidad de dar metástasis, que es esto de diseminarse en todo el cuerpo. Para poder hablar de que algo es maligno, específicamente cáncer, se tienen que cumplir con estas 3 características. Y bueno, el cáncer infantil, si bien no es frecuente, es una enfermedad que tiene un alto impacto psicológico, un alto impacto físico, un alto impacto social, un alto impacto incluso económico. Y estamos hablando de no solamente en el paciente, sino también en la familia. Es importante conocer que existe, insisto, no es tan frecuente como otras enfermedades, pero es importante porque constituye la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes. Ya nada más con eso tenemos que conocer que existe y de aquí es importante conocer cuáles son los principales tipos de neoplasias que se presentan en niños y adolescentes. Y bueno, como pueden ustedes ver, esta distribución va cambiando conforme la edad, ¿no? Dependiendo del grupo etario. Pero en términos generales, los neoplasias más frecuentes son las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Y ya después va cambiando esta distribución conforme van creciendo los pacientes. Y bueno, antes del inicio de la quimioterapia y del advenimiento de todas estas nuevas técnicas, tanto en diagnóstico como en cuestiones quirúrgicas, e incluso el empleo de radiación, por supuesto, se pensaba que cáncer era prácticamente una enfermedad incurable. Y estamos hablando esto antes de la época de los 50. Pero nuevamente con el empleo de todo esto, con el empleo sobre todo de quimioterapia y terapia de soporte, llámese uso de antibióticos, llámese también uso de estimulantes de colonia de granulocitos, trasplante, radio, técnicas quirúrgicas y actualmente ya hablando más específicamente de medicina de precisión y terapia individualizada, este panorama que teníamos anteriormente de que todos los niños y adolescentes con cáncer morían ha cambiado diametralmente. No, digo, por esto, el manejo del cáncer, por todos los que nos dedicamos a esto, es prácticamente el milagro de hoy.
ya que en países con un alto ingreso económico se estima una supervivencia del 80, incluso del 90%. ¿Qué es esto? Que 8, incluso 9 de cada 10 niños que son diagnosticados con cáncer pueden curarse si se hacen las cosas bien, a tiempo, si se tiene, por supuesto, todo, y se conjuntan una serie de factores. De modo que 9 de 10, la verdad es que es muy bueno, y por lo cual me da mucho gusto que SOMERE y la Sociedad Mexicana de Pediatría tenga este acercamiento para poder hablar sobre todo sobre diagnóstico oportuno. Y bueno, estamos hablando de que según el Banco Mundial, se cataloga a los países dependiendo del ingreso económico. Entonces tenemos países con un alto ingreso económico, como pudiera ser Japón, Alemania, Suecia, donde esta supervivencia es mayor del 80%, que de verdad 9, 10 niños que se curen es muy, muy bueno. Pero existen también aquellos países con un ingreso económico medio, donde la supervivencia baja y es del 45 al 50%. Y vean ustedes cómo países con un bajo ingreso económico, como pudiera ser África, se reporta con una supervivencia del 10 al 15%. ¿Qué es esto? Que de 10 niños solamente uno se va a curar. De modo que esto que les estoy presentando, que ha sido publicado pues en varios sitios, habla de que el predictor más fuerte del resultado de un niño o de un adolescente que es diagnosticado con cáncer no es el tipo de cáncer que tiene, no es el estadiaje o qué tan avanzada esté la enfermedad, sino es el país en el que nace y el país en el que se trata. De modo que yo creo que esto es algo en el cual todos podemos incidir. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta pues baja sobrevida que se tiene en países con un ingreso económico medio o bajo? Bueno, principalmente el retraso que se tiene en el diagnóstico, que eso es algo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que alertarnos, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son los principales datos de sospecha de cáncer para que se pueda hacer una referencia oportuna, y eso es algo muy importante. ¿A dónde? A centros especializados y a centros que estén certificados en el tratamiento, en el diagnóstico y tratamiento de cáncer infantil. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces llegan a estos centros? Bueno, la infraestructura puede ser inadecuada. Las redes en servicios de salud también es inadecuado, no hay una buena comunicación. Sin duda, y creo que todos lo hemos vivido, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues a veces el acceso es limitado a ciertos medicamentos. Los equipos multidisciplinarios son incompletos porque no es suficiente que haya un oncólogo o un hematólogo pediatra. Tiene que haber un radio-oncólogo certificado, también enfermeras y personal que esté certificado en el tratamiento de niños y adolescentes con cáncer infantil. Sin duda también puede haber baja calidad en la atención, el ambiente socioeconómico adverso, también las barreras culturales y educacionales juegan un factor importante para que haya esta baja de supervivencia, un bajo nivel de concientización, información en la población en general y sensibilización en este tema. Sin duda, el abandono también juega un papel importante, ¿no? Por ejemplo, en adolescentes este abandono ha llegado a reportarse en ciertos tumores como tumores de hueso hasta de un 30%, y recordemos que un paciente que abandona el tratamiento es sin duda un paciente que va a morir. La malnutrición, la falta de terapia de soporte, no es solamente tener quimioterapia, radioterapia o un buen cuestión quirúrgica, ¿no? Sino también es importante todo este soporte de tener una terapia intensiva, de antibióticos, de soporte transfusional, que juega un papel importante para que todo les vaya bien a los pacientes. Por supuesto, el empleo muchas veces de medicina complementaria en lugar del tratamiento que está, pues, que se debe de dar para los niños con cáncer también juega un papel importante.
la falta de cuidados paliativos y la falta de clínica de supervivientes también juegan un papel importante. De modo que es importante también hablar de cuánto se invierte en salud en cada país. Por ejemplo, en países con un alto ingreso económico, pues se invierte alrededor del 9% en salud en total del PIB, ¿no? Y eso es algo que muchas veces dista de lo que pasa en otros países y eso también, por supuesto, tiene que ver con la falta de supervivencia. De modo que cada año, por lo menos 29,000 niños que son menores de 19 años desarrollan cáncer en Latinoamérica y en el Caribe. En septiembre del 2008, la Organización Mundial de la Salud anunció un nuevo esfuerzo, que es una iniciativa global para cáncer infantil con el objetivo de lograr que por lo menos un 60% de supervivencia se lograra, que por lo menos 6 de cada 10 niños en Latinoamérica pudieran curarse. Y esto estamos hablando para el 2030. Y los objetivos, como ustedes pueden ver de esta iniciativa, es incrementar la priorización de esta enfermedad al mejorar la conciencia a nivel global y que cada país realice su mejor práctica contra esta enfermedad. Y bueno, estos son los principales tumores, las principales neoplasias en los cuales esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud ha unido los esfuerzos. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, nuestro país es un país que es considerado de ingresos económicos medios y se estima alrededor de 5,000 a 7,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años al año. ¿Qué es importante conocer? Bueno, que tenemos alrededor de 2,000 muertes al año, pero esta cifra es aún mucho más dramática, como les comentaba yo, en este grupo etario de los adolescentes, donde la tasa de mortalidad es prácticamente el doble del resto de los niños. Pero además nos enfrentamos también a un grave problema nacional que es el abandono, donde se reporta alrededor de un 4,5%, pero les decía yo que dependiendo el estado o dependiendo el grupo etario puede llegar a ser hasta de un 30%. También tenemos poco personal certificado para el tratamiento de estos pacientes y la cifra hasta ahora, hasta el 2023, somos 374 oncólogos certificados, pero pues no es suficiente, no, o sea, no es solamente que el oncólogo esté certificado y aún así somos poquitos, se necesita un gran equipo, esto es trabajo de equipo donde tenemos que tener todo para poder dar una atención adecuada. De modo que en México la supervivencia general reportada es alrededor del 52%. De modo que una obligación o una tarea que tenemos todos es mejorar las tasas de supervivencia y eso debe ser una prioridad para el sistema de salud de nuestro país. Y por supuesto, mayor inversión del PIB en salud. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo ha sido el panorama en nuestro país y con la finalidad de disminuir la carga de cáncer infantil, el gobierno mexicano implementó desde el 2004 el Fondo para la Protección de Gastos Catastróficos, con la finalidad de financiar los altos costos que tiene esta enfermedad, conocido, todos sabemos, como Seguro Popular. Todo esto para aquellos pacientes que no tenían seguridad social. Antes de esto, el soporte financiero era completamente insuficiente. En el 2006 inicia el Seguro Popular, inicialmente para los pacientes con leucemia aguda linfoblástica, y en el 2008 se extiende a todos los tipos de cáncer infantil. Tomando esto como base, les presento este paper donde tenía como objetivo investigar el progreso del Seguro Popular para poder incrementar la cobertura. En este artículo se describe justamente la demografía, las características clínicas y se analizó la supervivencia global. De modo que se presenta una corte retrospectiva con datos del Seguro Popular de 47 hospitales que eran afiliados a esto. Y el análisis final se realizó con 3,821 pacientes con diagnóstico de novo y 244 pacientes que ya habían sido diagnosticados, pero que al momento del análisis habían tenido recaída. Y bueno, ¿qué es lo que se vio?
que la mayor parte de los pacientes eran atendidos en zonas centro y en regiones del sur y del sureste, que la escolaridad de los papás era que el 40% por lo menos tenían la primaria terminada. Y al momento de colectar la información, el 68% de los pacientes estaban vivos, el 23.7% había muerto, 6.7% había abandonado tratamiento y 2% no tenía datos. Y los principales diagnósticos en esta corte fueron leucemia aguda linfoblástica, prácticamente en un 50%, tumores del sistema nervioso central en un 8.2% y leucemia mieloide aguda en un 7.4%. ¿Y cómo les fue a estos pacientes con esta cobertura? Bueno, la supervivencia global a 36 meses son estas que les presento aquí. Vean ustedes cómo la supervivencia para las leucemias, que es el cáncer más frecuente, era del 50%. Y vean ustedes, ahí pueden ustedes comparar, pero llama muchísimo la atención, por ejemplo, los tumores óseos o los tumores cerebrales, ¿no? Donde esta supervivencia pues es baja. Por supuesto que la supervivencia varía dependiendo de las regiones. Por ejemplo, los niños del este y del sureste tenían mayor riesgo de muerte por enfermedad si los comparábamos con los niños de la zona centro. Y finalmente, bueno, aquí está la tabla donde presentan todas las características. Lo que concluye este estudio es que es importante era importante la cobertura del seguro popular y que se había incrementado la cobertura, que la tasa de supervivencia varía dependiendo del estado, o sea, no es lo mismo ser tratado en Chihuahua que ser tratado en el centro o ser tratado en el sur. De modo que era necesario evaluar la efectividad de esta política para poder incrementar el acceso e identificar oportunidades para poder disminuir las diferencias en la supervivencia global. O sea, los niños deben de vivir exactamente igual y les debe de ir exactamente igual independientemente del estado donde ellos vivan. Y bueno, hablando justamente del cáncer más frecuente, que son las leucemias agudas, les presento este otro paper donde el objetivo era determinar la magnitud de la mortalidad por leucemia aguda linfoblástica aguda, esto a nivel nacional, dependiendo del grupo de edad, estado, sexo, derecho a biencia, o sea, dependiendo, aquí ya no solamente son los de Seguro Popular, y también evaluar las tendencias a lo largo del tiempo. Para esto, aquí se estimaron las tasas de mortalidad estandarizadas por edad y también estratificadas. Y se realizó un análisis de joint point para estimar el cambio porcentual anual promedio. Y en cuanto a la información de la mortalidad, bueno, esto se obtuvo a través de los certificados de defunción validados por el INEGI en el periodo comprendido de 1998 al 2018. Y también se utilizó la información de CONAP. Ya eliminando la información, se incluyeron 16,310 muertes en el análisis. La edad promedio de muerte de los niños, esto variaba, en hombres era de 10.4 años y de 9.6 en niñas. Y en esta tabla que les presento vemos la comparación por grupo de edad y vemos cómo en lactantes menores de 1 año la tasa de mortalidad estandarizada por edad pues ha sido variable a lo largo de todo este tiempo. 0.6 por 100,000 en 1998, 1 en el 2008 y 0.9 en el 2018. Y en el periodo comprendido de los escolares, entre los 1 y 9 años, vemos cómo hay un incremento de mortalidad en los primeros 5 años y probablemente un decremento, pero no significativo. Pero si lo comparamos con los adolescentes, vean ustedes los rojos y los naranjas, vemos cómo hay un incremento en la mortalidad en prácticamente todo el periodo. Y bueno, hablando de mortalidad por estado, seguimos teniendo diferencias y se observó que en el periodo comprendido del 2014 al 2018, los estados de mayor mortalidad son Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo. Y aquellos estados con menor mortalidad fueron Durango, Sinaloa, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Aguascalientes y Chihuahua.
Y a lo largo del tiempo, vean cómo la mortalidad se incrementó en Chiapas, Sonora, Guerrero y Ciudad de México, y los estados que a lo largo del tiempo han logrado una disminución en la mortalidad fueron Tlaxcala y Querétaro. Ahora, ¿cómo les va dependiendo de la seguridad social que tengan? Bueno, vean cómo en esta gráfica que les presento, aquellos pacientes que no tenían seguridad social son los que tenían la menor tasa de mortalidad, esto a lo largo del tiempo, seguido de aquellos pacientes que fueron afiliados al ISSSTE. En pacientes afiliados al IMSS se observó un decremento de la mortalidad que fue significativo a lo largo del tiempo. Y bueno, este estudio concluye que hay diversidad social, que hay diversidad económica y geográfica que se ve reflejada en los resultados. De modo que el seguimiento y la vigilancia de esta enfermedad es fundamental para evaluar la calidad de la atención e implementar medidas para su control. Y eso es algo que todos tenemos que tomar en cuenta porque, vuelvo a insistir, independientemente de donde se viva, tenemos que lograr que haya equidad, que haya igualdad y que los niños vivan exactamente igual independientemente de donde les toque vivir, ¿no? Y algo muy importante que el doctor Marco Aguilar hablará posteriormente, pues sigue siendo el retraso en el diagnóstico. Aquí nada más quiero presentar este paper también que es importante de colegas mexicanos, donde nos demuestran que el retraso en el diagnóstico sigue siendo un factor importante para la supervivencia. Y el objetivo justamente de este estudio fue investigar los factores asociados al retraso atribuidos al paciente y, por supuesto, al sistema de salud. Y aquí fue en pacientes sin seguridad social. Se realizó un estudio transversal en 13 hospitales de salud de todos estos estados que les presento aquí y se interrogó a los padres de menores de 17 años y por supuesto se estudió también en la enfermedad y se midieron los tiempos. Y aquí se investigaron 3 factores principalmente. 1, las características de los pacientes. 2, el sistema de salud y aquí específicamente es la atención por los médicos de primer contacto y finalmente los factores de la enfermedad. Bueno, y los resultados fueron, se incluyeron 265 niños y vemos que el 49%, o sea, el 50% de la población buscó atención cuando los síntomas aparecieron. La mediana de búsqueda de ayuda por parte de los padres fue de 7 días, mientras que la mediana del sistema de salud fue de 40 días, que eso es algo en lo cual tenemos que trabajar. Los principales factores de riesgo para retrasar la atención fueron niños más grandes, por obvias razones que el doctor Marco comentará posteriormente. No es lo mismo un niño chiquito que revisa al papá y le nota aumento de volumen comparado con un adolescente que no se deja revisar o que le da pena ir al médico. La solicitud también de los médicos de primer contacto de estudios de imagen, ¿no? A lo mejor en lugar de enviar inmediatamente con un oncólogo, con un hematólogo, con un radiooncólogo, se pierde tiempo en solicitar estudios de laboratorio y también un punto muy importante que salió en este artículo fue la prescripción de esteroides, que pudiera pues enmascarar un diagnóstico oportuno de leucemia, por ejemplo, ¿no? El visitar muchos médicos antes de que fueran referidos con el oncólogo para diagnóstico o tratamiento también es algo que retrasa el diagnóstico oportuno. De modo que en este estudio concluyen que se deben de buscar estrategias para cortar el tiempo de inicio de los síntomas e inicio de tratamiento. Recordemos que en cáncer el tiempo es oro. Y bueno, les quiero presentar un poquito de la experiencia que tenemos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Este es el principal centro de referencia para niños y adolescentes con cáncer en derechohabientes del ISSSTE. Nosotros vemos alrededor de 120, 150 casos nuevos al año, o sea, vemos alrededor del 7% del total del cáncer infantil.
Y algo importante es que no solamente nos quedamos con la cuestión de hacer el diagnóstico oportuno y dar el tratamiento, sino también reintegrar al paciente a la sociedad. De modo que nosotros tenemos la primera clínica de supervivientes de cáncer infantil instalada como una clínica como tal. Y en cuanto al retraso en el diagnóstico, nosotros hicimos un diagnóstico situacional para ver cuánto era lo que se tardaban los derechohabientes del ISSSTE en llegar al 20 de noviembre y algo importante en tener el diagnóstico. Y se hizo un estudio retrospectivo de 10 años donde vimos que lo que se tardaban los papás en sospechar que el niño tenía algún problema era alrededor de 2 semanas. Realmente no es mucho, pero es algo en lo que tenemos también que trabajar. Pero vean ustedes, de primer a tercer nivel de atención son en promedio 105 días. Esto es muchísimo. Entonces teníamos que ver, era un foco rojo para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Si era que los médicos de primer contacto no identificaban que ese niño podía tener algún tipo de cáncer o segundo, que yo creo que eso es lo que pasaba, que el sistema de referencia era en el ISSSTE extremadamente burocrática. Ya teniendo en el tercer nivel de atención, llegando al 20 de noviembre al servicio de oncología pediátrica, en lo que se hacen los estudios, se hace la cirugía y se inicia todo, pues el diagnóstico eran de 10 días. Y el promedio de médicos visitados era de 4 antes de que fueran enviados con un oncólogo, de modo que esto era algo en lo que teníamos que trabajar. Yo pienso que así debe de ser, ¿no? Cuando un papá tiene la duda de que algo puede estar mal, va con un médico de primer contacto e inmediatamente llega al 20 de noviembre. Pero esa no es la realidad. La realidad es que los papás piensan que algo puede estar mal, van con el médico y el médico de primer contacto en ocasiones es, yo no sé para dónde te tengo que mandar, o a veces hay muchas trabas administrativas y es como si fuéramos aquí en el metro de Tokio y no es algo directo para poder llegar al 20 de noviembre. De modo que teníamos que trabajar en equipo para lograr subsanar esta situación. Era un foco rojo. De modo que esto es trabajo de padres, personal de salud, el sistema de referencia burocrático era algo que nosotros teníamos que arreglar. Por supuesto, esto se tiene que hacer con ayuda de las autoridades, hay que sensibilizarlas y bueno, yo soy fan, siempre lo he dicho, de la sociedad civil. De modo que primero tenemos que concientizar a los padres, de modo que se hizo un manual, que esto está también de forma electrónica en las páginas del ISSSTE para detección oportuna de cáncer infantil. Esto es una guía para papás, para que sepan qué es algo que debe ser un foco rojo e inmediatamente ir con su médico de primer contacto. Aquí están los médicos residentes dando pláticas a los papás de datos de alarma y esto es algo que hemos hecho nosotros también en varios lugares y lo hacemos de forma anual en todo el sistema ISSSTE. Aquí están los médicos del Servicio de Oncología Pediátrica justamente dando estas capacitaciones. Y algo muy importante que acabamos de inaugurar el año pasado es el promotor dorado, que son papás enseñando a otros papás. Aquí tenemos a nuestros primeros promotores dorados justamente para dar estos datos de alarma de cáncer infantil. Recuerden que en cáncer el tiempo es oro y información siempre es poder. De modo que la comunicación debe de ser directa. El 20 de noviembre, el Servicio de Oncología Pediátrica no necesita que vaya una hoja de referencia de primero a segundo y de segundo a tercer nivel. La comunicación es directa de primer contacto al Servicio de Oncología Pediátrica. Esa es la hoja de referencia que debe de ser recibida y contestada en menos de 72 horas y esto es algo que nosotros hemos denominado código dorado. De modo que tiene que ser atendido por nosotros y para esto hemos implementado una consulta externa vespertina y sabatina para hacer todas estas valoraciones de sospecha de cáncer. Si es cáncer, me lo voy a quedar. Si no es cáncer, te lo voy a regresar. Pero aquí lo importante es también una política que tienen nuestras autoridades de cero rechazo y cero rezago. De modo que ahorita el código dorado pues realmente nos ha ido muy bien. Vean ustedes cómo les presento aquí el porcentaje de aceptación.
de estas hojas, nosotros le decimos SM117, pero son las hojas de referencia, y vean cómo a lo largo del tiempo, pues prácticamente más del 80% de las hojas que nosotros recibimos de los pacientes con sospecha de cáncer son vistos en menos de 7 días. Tratamos de, semaforizamos a todas las hojas de referencia que nosotros recibimos, de modo que cuando son vistas y respondidas en menos de 7 días estamos en verde. Cuando tenemos más de 15 días, ya es un foco rojo que no debe de suceder, ¿no? Y vean, incluso aquí en pandemia, pues también logramos que estas hojas de referencia fueran recibidas de forma muy temprana y contestadas para poder dar atención y que no haya este retraso. Entonces, yo espero que nosotros podamos seguir con esta implementación de código dorado, que es algo que nuevamente considero que no debería de ser únicamente el ISSSTE, sino debería de ser en todo el sistema de salud. Para esto es importante un trabajo en equipo. ¿Qué debemos de hacer? Personal de salud informado, justamente esto que estamos haciendo de informar, es vital para que nosotros no tengamos pues diagnósticos tardíos. Personal administrativo comprometido, esto es no solamente el área de la salud, todos tenemos que estar comprometidos en esto. La gente que se encarga de hacer esta cuestión de referencia y este contacto con tercer nivel, bueno, también debe de entender lo que es un código dorado y que en cáncer el tiempo es oro. Tenemos que lograr una comunicación efectiva y explicarles ¿por qué es importante una referencia oportuna? Y por supuesto se necesita apoyo de las autoridades sensibles para que pueda haber esta comunicación y este ingreso pronto, oportuno a las áreas certificadas para el tratamiento. Entonces digo, aquí sé que hay mucha gente no solamente de todos los sistemas de salud. Y bueno, directamente a todos los derechohabientes del ISSSTE, esta es la extensión. Yo contesto personalmente el teléfono en el caso de que tengan un paciente con sospecha de cáncer infantil, y ese es el correo que manejamos en el oncología pediátrica. Y finalmente los puntos para llevar a casa son: el cáncer en niños y adolescentes sí es poco frecuente, pero tiene un alto impacto por todo lo que les comenté, ¿no? Que es la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes, y ya solamente por eso constituye un problema de salud pública. Los principales neoplasias son leucemias, linfomas y tumores cerebrales, que son a los que, bueno, obviamente todo, ¿no? Pero eso debe de ser nuestro foco rojo, como justamente la OMS lo ha comentado. ¿Y qué nos toca a nosotros? Bueno, pues mejorar estrategias para poder lograr y tener un diagnóstico oportuno, y con esto poder pues lograr una mejor supervivencia y poder llegar a ese 80-90% que se reporta en países con un alto ingreso económico. Muchas gracias.